Gametogénesis, ¿qué es? Es un proceso de formación de gametos por medio de la meiosis, a partir de células germinales que se encuentran en las gónadas. Se lleva a cabo en el ovario y los testículos. Estamos viendo acá, los productos son los espermatozoides y el óvulo. A través de dos procesos, si es que es para el óvulo, se llama ovogénesis y espermatogénesis para el espermatozoide, donde la ovogénesis, ¿no? Tenemos 46 cromosomas, se van a dar dos etapas, una meiosis 1 y meiosis 2, ¿no? Entonces tenemos igualito en espermatogénesis, es 1 meiosis 2. La primera vamos a reducir, va a ser reduccional de 44 a 20, de 44XY a 22X y 22Y, igualito en el caso de la ovogénesis. Y luego después cada uno va a producir términos haploides. Ahora, la meiosis es la división celular en la que se forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original, es decir, que da una célula diploide 2N. Se formarán 4 células haploides N. Ocurre en los órganos sexuales de animales y plantas. En la parte de abajo estamos viendo, pues, una parte, ¿no?, de la gónada masculina y la otra gónada femenina, ovario y testículo. Se está dando la meiosis. Ovogénesis tiene dos fases, en la prenatal, en la tercera y quinta semana de la gestación hasta el séptimo mes, y luego la segunda fase de la ovogénesis se da en la pubertad. Se inicia en los ovarios antes del nacimiento de la primera etapa. Cientos de miles de ovogonios están presentes en los ovarios. Ya cuando somos púberes empieza la segunda etapa de la meiosis. Meiosis en la mujer. Los gonocitos, células germinales primarias, aparecen en el saco vitelino del embrión a los 20 días y luego migran a las gónadas. Todos los gametos femeninos se producen durante el desarrollo embrionario después del nacimiento. No se generan nuevas ovogonias. Ahora, prenatal. El tercer mes, las ovogonias aumentan de tamaño y se transforman en ovocito 1. Los que quedan detenidos en el diplonema en profase 1 hasta la pubertad, los 12 años. Los cromosomas quedarán en un estado no condensado, suelto, como digamos. La mayoría de los ovocitos degenerarán. Solo unos 400 más o menos en promedio llegarán a la madurez entre los 12 y 50 años, donde da la menopausia. El ovocito 2, ovocito maduro, pasa a meiosis 2, pero se detiene en metafase hasta que es fecundado. Se queda en metafase y cuando ya se fecunda, prosigue las siguientes etapas. Por lo tanto, la meiosis puede durar 50 años. Cuando el óvulo sale del folículo, se produce el primer corpúsculo polar. En cambio, en la segunda división meiótica, si es que hay fecundación, está el segundo glóbulo polar. Entonces, tenemos acá el folículo primario, avanza secundario, ¿no? Y luego el terciario o de Graf, el ovocito secundario, ya es maduro, se libera, se da la ovulación a las trompas de falopio. Ciclo reproductivo femenino. En primer momento, la hormona folículo estimulante va a inducir a que se dé la ovulación, ¿no? Y se inicia el ciclo ovárico, ¿no? Conjuntamente la cantidad de estrógeno va aumentando, cuando se ovula se libera mayor cantidad, igualito. En un inicio, con el folículo estimulante, lo que se hace es los sangrado en la menstruación, luego se prolifera y luego se da la secreción. Listo. Vamos con lo siguiente. Ahora, la espermatogénesis. De la misma forma, ¿no? Empieza ya cuando la etapa prenatal, espermatozoide primario, las espermatogonias, la espermátida en el testículo empiezan, ¿no?, a madurar. ¿Dónde maduran, profesora? Maduran en el epidimo, en la red de Testi, conducto deferente. Bien. El túbulo seminífero contiene epitelio germinal, espermatogonias, células sustentaculares de Sertoli artificial. Van a ser estimuladas por la FSH, folículo estimulante, ¿no? En la periferia de las Leydig, de la testosterona van a salir y madurar. Bueno, maduración, ¿no? La agonia, primario, XY se separa en segunda parte, meiosis 2 con 10 etapa, cada uno va a sacar, ¿no?, espermiogénesis, se maduran a espermatozoide. Bien. El epidimo contiene en la luz de espermatozoides. Una función es maduración y capacitación de espermatozoides hasta que llegue el momento. Ahora, etapas de la meiosis. Tiene meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1 es una división reductiva que produce dos células haploides. Tenía
eran diploides, pasa a ser, ¿no?, haploides, ¿no? En meiosis 1, espermatocito, que es diploide, se separa en dos y pasan a ser haploides. Gameto masculino, gameto femenino también, ovocitos diploides pasa a ser, ¿no?, haploides. Pero hay una diferencia. Al finalizar meiosis 1, el caso de la mujer, uno se va a llegar casi todo, va a ser una división desigual, donde van a tener la misma información genética, pero uno va a tener sobre todo más el citoplasma. Ahora, en meiosis 2 es una división ecuacional que separa las cromatides hermanas de las células haploides, haploide, haploide. Ahora vamos a hacer, ya que se siguieron dividiendo en meiosis 2 en la misma cantidad, de cada uno sale 2, 2, al final vamos a tener, ¿no?, en secundarios vamos a tener 4 espermatozoides, y la gran diferencia, igual vamos a seguir lo que es, ¿no?, los ciclos de la meiosis, ¿no?, pero va a haber una división desigual, obviamente va a ser una célula mucho más grande, ¿no? Tenemos corpúsculos polares, ¿no? Ya habíamos formado dos, ahora formamos un tercer corpúsculo polar y el óvulo haploide, pero más grande, listo para que potencial. En meiosis 1, división reduccional. De una célula 2N se forman dos células N. La meiosis 1 presenta profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En profase 1 presenta las siguientes fases: leptonema, cigonema, paquinema y diplonema. Como estamos viendo el leptonema o leptoteno, entonces vamos a ver que va a aparecer los cromóforos, se van a pegar una parte de la carioteca, se va a iniciar la condensación, cromosomas, filamentos. Luego viene lo que es el cigoteno, van a aparearse en las cromatides hermanas. Va a darte lo que es la sinapsis. Posteriormente viene el paquiteno. Vamos a ver el crossing over, que vamos a hacer los entrecruzamientos en cromosomas homólogos de diploteno. Vamos a formar el quiasma y así ya empezamos la separación. Ahora, el leptonema, lepto delgado, nema filamento. Comienza la condensación de la cromatina en cromómeros, en parte engrosada de cromómeros. Los cromosomas se polarizan, abriéndose la envoltura nuclear, adoptando la forma de un ramillete, ¿no? Se van viendo por los lados. Cigonema, cigo, adjunto, unión. Los cromosomas homólogos se aparean por sinapsis, ¿no? Cigonema por sinapsis. Entre los cromosomas apareados se forma el complejo sinaptotémico que permite el papelamiento exacto de los cromosomas, y estamos con pares. Ahora, en paquinema, paqui, grueso. Los cromosomas homólogos constituyen tétradas. Cada cromosoma se observa como cuerpo doble formado por dos cromátides. Entonces vemos el crossing over, recombinación genética, intercambian pequeños segmentos de cromatina, crossing over. Ahora, diplonema, diplos doble, los cromosomas apareados empiezan a separarse manteniendo puntos de unión llamados quiasmas en cruz. Ahora, proseguiendo, metafase 1, las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula, se alinean en esa región en una zona ecuatorial, se encuentran unidos por las fibras del uso del cinetocoro, de la misma forma muy semejante a lo que era metafase, ¿no?, pero de la mitosis. Pero en este caso vamos a formar una doble capa ecuatorial, placa ecuatorial. En la fase 1, los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esta migración se debe al acortamiento de la fibra del uso, se denomina disyunción, ¿no?, en ese caso. Ahora, finalmente, en telofase, de esta manera los núcleos haploides es acompañada por una división citoplasmática, citocinesis 1. Luego de la citocinesis 1, las células formadas aumentan su volumen celular y duplican su centriolo. A este periodo se le llama intercinesis. Está comprendido entre la meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 2. Origina dos células haploides a partir de una célula también haploide. Profase 2, se desorganiza la envoltura nuclear y los nucleolos se observan cromosomas que constan dos cromátides unidas a nivel de centrómeros. Esta etapa no es recombinación genética. De frente, profase o metafase se alinean en la región central de la célula formando una placa ecuatorial, ¿no? En metafase se alinean. Ahora, en anafase se separan los cromosomas dobles y se desplazan hacia los polos opuestos, es decir, se reparte en forma equitativa el ADN. En telofase 2, las cromatides llegan a los polos y se reconstruye la envoltura nuclear y los nucleolos. ¿Ves? Sencillo. Ahora, cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. La mitosis solamente está en células somáticas, meiosis en células germinales o sexuales.
En mitosis tenemos una célula madre que tiene el mismo número de cromosomas, células hijas, en 2 células hijas. En cambio, en la meiosis tenemos 2 sucesiones sucesivas, 4 células hijas, ¿no? Meiosis, producto de las meiosis tenemos 4. El número de cromosomas se mantiene 2n a 2n, 2n. En cambio acá, en un momento de 2n pasa a n y luego queda n. Una fase premeiótica es la S. Ahora en la fase premeiótica de S para ambas divisiones. Los cromosomas homólogos no se aparean. Y en este caso sí se aparean en cigoteno. No hay crossing over, no hay entrecruzamiento. Aquí sí hay un crossing over, entrecruzamiento. Los centrómeros están divididos en anafase. Y acá anafase 1 y anafase 2. El proceso conservativo, los genotipos de las células hijas parentales son iguales. La célula original es diploide. Acá los centrómeros no se dividen en anafase 1, pero sí lo realizan en la fase 2. Se promueve la variación en los productos de la meiosis. Los gametos son todas las distintas cargas genotípicas. La célula original es diploide. En ambos casos los dos serán diploide en forma original. Ahora bien, esta diferencia, mitosis, meiosis, dotación inicial, los pares de cromosomas se mantienen, ¿no? En meiosis en primera etapa, los cromosomas se duplican, ¿no? En mitosis, cada uno con cromátides hermanas idénticas unidas al centrómero. En cambio, los cromosomas se aparean formando 3 tetras, se produce el entrecruzamiento. No estamos aumentando nada de cromosomas, ahí mismito estamos haciendo así. Los paros homólogos se alinean, se separan los homólogos. Acá 6 cromosomas, cada uno de los cuales 2 cromátides hermanas se alinean sin aparearse. Se separan nada más. Cada núcleo filial 2n tiene el mismo número de cromosomas que el núcleo inicial, y en cambio el otro, se separan los homólogos, 3 cromosomas alineados a cada uno frente a las cromátides hermanas, luego después cada uno se vuelve a separar. Mitosis y meiosis, a nivel genético, reparto de material exacto en mitosis, en cambio aquí es al azar, entrecruzamiento de variabilidad genética. A nivel celular, como consecuencia del anterior, se forman células genéticamente iguales. Una reducción del juego de cromosomas a la mitad exacta de los cromosomas homólogos. Eso es, a nivel orgánico se da este tipo de división en organismos unicelulares para su reproducción asexual, en mitosis, crecimiento y reparación de tejidos. En cambio acá sí hay formación de células reproductoras sexuales, gametos, y sexualidad en esporas, ¿no? Sexuales. Ahora, reproducción. Tenemos que es asexual, ¿no? Ahí sí cito mitosis, mitosis. Ahora, asexual. En sexual sí hay meiosis para formar los gametos. Gallo y gallina, si está hay variabilidad genética, ahí hay meiosis, nidos por parte ventral invertidos, hay los gusanos. También es sexual, aquí tenemos el rinoceronte también es sexual, los caracoles también es sexual. Bien. Algo que debemos tener claro, la reproducción sexual se caracteriza por 2 hechos. Uno, que haya fecundación, si no, no hay reproducción, pues, y otro, que haya habido meiosis, o sea, que quien originó el óvulo y el espermatozoide, sin eso no puede haber fecundación, ¿no? Finalizar la meiosis, las células resultantes tienen una sola dotación cromosómica a nivel diploide. Después de la fecundación, el cigoto tiene una dotación cromosómica doble, o sea, el número diploide de 2 genes. Cuando ya La primera etapa de la meiosis es una división reduccional, la segunda es ecuacional. La meiosis genera la variabilidad genética en las células, por eso produce la reproducción sexual. El crossing over o recombinación genética se da en el paquinema de la profase 1. Las etapas de la profase 1 son leptonema, cigonema, paquinema, diplonema. Son 4, no debería ser 5 líneas. Ahora, cuadro comparativo. Mitosis y meiosis. Mitosis se da, sabemos que en células somáticas y la otra células sexuales germinativas. La división ecuacional separa las cromátides, solamente hay una. Y la primera división es reduccional, la segunda es ecuacional. No hace intercambio, ¿no? Los cromosomas no se forman quiama, no hay intercambio genético, no vemos esos y no hay crossing over, como digamos acá. Los cromosomas homólogos se unen por crossing over y forman los quiasmas en sitios, se efectúa el intercambio genético, ¿no? Ahora, los elementos células hijas, los elementos diploides, células hijas producen en cada ciclo, son diploides igual que la madre. Los elementos haploides celulares gametos son producidos por cada ciclo.
del contenido genético de los productos mitóticos, ¿no? ¿Cómo es? Es diploide, el contenido genético es haploide. El número de cromosomas de células hijas es igual al de la madre, en cambio aquí es la mitad de la madre. Los productos mitóticos son capaces, ya se formó la célula y puede ser otra vez mitosis, en cambio aquí ya no, solamente se formó una vez para que se produciera y él ya no puede hacer otra vez meiosis. El periodo comprendido entre meiosis 1 y meiosis 2 se llama intercinesis. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina durante el paquinema. La sinapsis de los cromosomas ocurre durante, ¿no? ¿En qué etapa la sinapsis de los cromosomas ocurre? En profase 1. Ahora, como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula germinal de 24 cromosomas tendrán en un momento, ¿no? ¿Qué hace? Si eran 24, serán 12 cromosomas cada una. Y al final de la meiosis 2 tendrán, ¿no? 12 cromosomas, 12 y 12. Con respecto a la meiosis, señala lo correcto. Luego de la meiosis 1 se obtienen células diploides, dice acá. Bueno, en meiosis 1 no puedo tener diploides. De una diploide tengo que tener haploides, es falso. En la meiosis 1 ocurre el crossing over, no es crossing over, sino crossing over, no está mal tipeado. En la anafase 2 se produce la citocinesis, no. El crossing over se realiza en telofase 1 tampoco. Se produce variabilidad, sí, eso sí, el 5E. Si a partir de una célula diploide se obtiene 4 células haploides, se dice que ocurre una meiosis. Ahora, en la división meiótica, cuando los cromosomas no se distribuyen bien, en anafase, ¿qué ocurre? Ocurre una anomalía cromosómica. Ya. Ahora, en cada etapa se visualizan núcleos haploides, ¿no? En cada etapa se ven núcleos haploides. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la parte final de lo que es citocinesis, ¿no? La parte de división entre meiosis y meiosis 1 y meiosis 2. En la división final se visualizan los núcleos haploides, estoy separando en 4 partes. La reducción del material genético se da en justamente en la primera etapa. El material genético, estamos hablando de si se reduce, estamos hablando de la parte de meiosis 1. Entonces podría ser nada más que profase 1 y anafase 1. Ahora, en profase solamente se está separando, intercambiando, pero se reduce realmente en anafase 1. La respuesta de la 9 es la E. El factor que permite el intercambio de material genético, ¿cuál es? Mitosis, separación de cromatídeos hermanas, presión de cromosomas homólogos, reproducción asexual, citocinesis. La que permite es la presencia de cromosomas homólogos, y ahí se ponen los quiasmas, ¿no? Listo, eso es todo.